Fiebre sin foco. El concepto de fiebre sin foco hace referencia a una temperatura rectal de 38 grados centígrados o más como único síntoma de presentación. Los términos fiebre sin signos de localización y fiebre de origen desconocido son subcategorías de fiebre sin foco. Fiebre sin signos de localización. La fiebre de comienzo agudo, con una duración inferior a una semana y sin signos de localización, es un dilema diagnóstico común en niños menores de 36 meses. La etiología y la evaluación de la fiebre sin signos de localización dependen de la edad del niño. Tradicionalmente se consideran tres grupos de edad. Neonatos o niños de hasta un mes de edad, lactantes de 1 a 3 meses de edad y niños de 3 meses a 3 años de edad. En 1993, se publicaron directrices de práctica para ayudar al clínico en la evaluación de niños de 0 a 36 meses de edad, por lo demás sanos, con fiebre sin foco. Sin embargo, con la llegada y la amplia utilización de las vacunas conjugadas de Haemophilus influenzae tipo B y de Streptococcus pneumoniae, las tasas de infecciones por estos dos patógenos han disminuido de modo sustancial. Como consecuencia, se han defendido las modificaciones de las directrices de 1993, como se describe en la sección Niños de 3 a 36 meses de edad. Los niños de los grupos de alto riesgo, tabla 177, 1, requieren un planteamiento diagnóstico más enérgico y la consideración de un diagnóstico diferencial más amplio. Neonatos. Los neonatos que experimentan fiebre sin foco constituyen un reto de evaluación porque exhiben signos de infección limitados, lo que dificulta la distinción clínica entre una infección bacteriana o viral grave, virus herpes simplex, y una enfermedad viral de curación espontánea. Las respuestas inmunitarias inmaduras en los primeros meses de vida aumentan también el significado de la fiebre en el lactante pequeño. En general, los neonatos con fiebre y que no tienen aspecto de enfermos tienen un riesgo del 7% de padecer una infección bacteriana grave. Entre estas se incluyen bacteriemia, meningitis, neumonía, osteomielitis, artritis séptica, enteritis e infecciones urinarias. Aunque los neonatos con infección grave pueden contraer patógenos de la comunidad, están principalmente en riesgo de enfermedades bacterianas neonatales de comienzo tardío, estreptococos del grupo B, Escherichia coli y Listeria monocytogenes, e infección contraída en el periodo perinatal por el virus del herpes simple. Las directrices de práctica clínica recomiendan que, si un neonato ha tenido fiebre registrada en el domicilio por un progenitor fiable, el paciente debe ser tratado como neonato febril. Si se sospecha que el lactante puede estar envuelto en un exceso de ropas y mantas que pueden elevar falsamente la temperatura corporal, se debe retirar el exceso de ropa y volver a tomar la temperatura en 15 a 30 minutos. Si la temperatura corporal es normal después de haber retirado el exceso de ropa, se considera que el niño está afebril. Debido a la poca fiabilidad de los hallazgos físicos y la presencia de un sistema inmunitario inmaduro, todos los neonatos febriles deben ser hospitalizados. Se deben obtener hemocultivos y cultivos de orina y líquido cefalorraquídeo, y el niño debe recibir tratamiento empírico con antibióticos intravenosos. Los estudios del líquido cefalorraquídeo deben incluir recuentos celulares, glucorraquia y proteinorraquia, tinción de Gram y cultivo. Se debe considerar la reacción en cadena de la polimerasa para virus del herpes simple y enterovirus. Un coprocultivo y una radiografía de tórax pueden formar parte también de la evaluación. Se recomienda una combinación de antibióticos, como ampicilina y cefotaxima o ampicilina y gentamicina. Se debe incluir aciclovir en caso de sospecha de infección por el virus del herpes simple debido a la presencia de convulsiones, hipotensión, elevación de transaminasas, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo o de historia materna conocida de virus del herpes simple genital, especialmente en el momento del parto. Lactantes de 1 a 3 meses de edad. La gran mayoría de los niños con fiebre sin signos de localización en el grupo de edad de 1 a 3 meses tienen probablemente un síndrome viral. A diferencia de las infecciones bacterianas, la mayoría de las infecciones virales tienen un patrón respiratorio. Las infecciones por el virus respiratorio sincitial y el virus de la gripe A son más comunes durante el invierno, mientras que las infecciones por enterovirus y parechovirus se dan en el verano y el otoño.
Aunque una infección viral es la etiología más probable, la fiebre en este grupo de edad debe sugerir siempre la posibilidad de una enfermedad bacteriana grave. Los microorganismos que hay que considerar comprenden Escherichia coli y Streptococcus del grupo B, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B y Staphylococcus aureus. La pielonefritis es la infección bacteriana grave más común en este grupo de edad y es también más común en los lactantes no circuncidados y en los lactantes con anomalías del tracto urinario. Escherichia coli es el patógeno más común identificado en los lactantes bacteriémicos, la mayoría con pielonefritis. A continuación, figuran Streptococcus del grupo B seguido de Staphylococcus aureus como los patógenos identificados con más frecuencia que causan bacteriemia. El neumococo tiende a verse en los lactantes de mayor edad. Es muy significativo que los hemocultivos se vuelvan positivos en 24 horas, 91%, y el 99% son positivos a las 48 horas de incubación. Otras enfermedades bacterianas potenciales en este grupo de edad son otitis media, neumonía, onfalitis, mastitis y otras infecciones cutáneas y de los tejidos blandos. Los lactantes febriles con aspecto tóxico igual o menores de 3 meses de edad requieren una rápida hospitalización y un tratamiento antimicrobiano parenteral inmediato después de que se hayan obtenido cultivos de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. La ampicilina, para cubrir Listeria monocytogenes y Enterococcus, más ceftriaxona o cefotaxima es un régimen antimicrobiano inicial eficaz en los lactantes con aspecto de enfermos sin hallazgos focales. Este régimen es eficaz contra las bacterias que habitualmente causan sepsis, infección urinaria y enteritis en los lactantes pequeños. No obstante, si debido a los hallazgos del líquido cefalorraquídeo se sospecha meningitis, se debe incluir vancomicina para tratar un posible Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina hasta obtener los resultados de los cultivos y de las pruebas de sensibilidad. Muchos centros académicos han investigado el tratamiento óptimo de los pacientes de bajo riesgo en este grupo de edad con fiebre sin foco, tabla 177, 2. El empleo de estudios diagnósticos virales, enterovirus, parechovirus, virus respiratorios y herpesvirus, en combinación con los criterios de Rochester o criterios similares puede aumentar la capacidad para determinar qué lactantes están en riesgo alto de infecciones bacterianas graves, tabla 177, 2. Los lactantes febriles en los que se haya detectado un virus tienen un riesgo bajo o nulo de infección bacteriana grave. Los lactantes de 1 a 3 meses de edad y con buen aspecto pueden ser tratados de modo seguro empleando criterios de laboratorio y clínicos de bajo riesgo, como se indica en la tabla 177, 2, si se hallan implicados unos padres fiables y se asegura un seguimiento estrecho. Los lactantes de 1 a 3 meses con fiebre que no impresionan de gravedad, que previamente estaban sanos, que no presentan evidencias de infección cutánea, de tejidos blandos, ósea, articular ni de oído, que tienen un recuento de leucocitos totales de 5.000 a 15.000 células por microlitro, análisis de orina normal y resultados negativos del hemocultivo y del urocultivo, presentan una baja probabilidad de sufrir infección bacteriana grave. El valor predictivo negativo de infección bacteriana grave de estos criterios, con un intervalo de confianza del 95%, es superior al 98% y, en caso de bacteriemia, superior al 99%. Entre todas las infecciones bacterianas graves, la pielonefritis es la más común y puede aparecer en lactantes con apariencia sana y fiebre sin foco o en aquellos con mal estado general. El análisis de orina puede ser negativo en los lactantes con pielonefritis. Hay bacteriemia en menos del 30% de los lactantes con pielonefritis. La procalcitonina, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva son marcadores biológicos que pueden considerarse en la evaluación de un niño con fiebre. Es posible que los perfiles de expresión génica en micromatrices basados en el huésped, determinados en los leucocitos del paciente, detecten patrones transcripcionales del ácido ribonucleico, biofirmas, que distinguen las infecciones virales de las bacterianas, figura 177, 1.
La decisión de obtener estudios del líquido cefalorraquídeo en el lactante de 1 a 3 meses de edad con buen aspecto depende de la decisión de administrar antibióticos empíricos. Si se plantea una observación estrecha sin antibióticos, puede demorarse la punción lumbar. Si el niño empeora clínicamente, se efectuará una evaluación de sepsis plena y se deberán administrar antibióticos intravenosos. Si se da comienzo al tratamiento empírico con antibióticos, se deben obtener estudios del líquido cefalorraquídeo, preferiblemente antes de la administración de los antibióticos. Niños de 3 a 36 meses de edad. Aproximadamente el 30% de los niños febriles del grupo de edad de 3 a 36 meses no tienen signos de localización de infección. Las infecciones virales son la causa de la gran mayoría de las fiebres en esta población, pero sí se producen infecciones bacterianas graves, causadas por los mismos patógenos que en el caso de los pacientes de 1 a 3 meses de edad, excepto en lo que respecta a las infecciones contraídas perinatalmente. Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Salmonella son responsables de la mayoría de los casos de bacteriemia oculta. Haemophilus influenzae tipo B era una causa importante de bacteriemia oculta en niños pequeños antes de la inmunización universal con vacunas Haemophilus influenzae tipo B conjugadas y sigue siendo común en los países en vías de desarrollo que no han puesto en práctica la inmunización con estas vacunas en su programa de vacunación. Entre los factores de riesgo de bacteriemia oculta se incluyen una temperatura mayor o igual a 39 grados centígrados, 15.000 leucocitos por microlitro o más, y una elevación del número absoluto de neutrófilos, de los callados, de la velocidad de sedimentación globular o de la proteína C reactiva. La probabilidad de bacteriemia o neumonía o pielonefritis entre los niños de 3 a 36 meses aumenta a medida que se incrementan la temperatura, sobre todo mayor de 40 grados centígrados, y los leucocitos, sobre todo mayor de 25.000 por microlitro. Sin embargo, ninguna combinación de pruebas clínicas o de laboratorio es lo suficientemente sensible como para predecir la presencia de una bacteriemia oculta. Ni la posición socioeconómica, ni la raza, ni el sexo ni la edad, dentro del rango de 3 a 36 meses, parecen modificar el riesgo de bacteriemia oculta. El patrón de secuelas de bacteriemia oculta puede estar relacionado con factores del huésped y con el microorganismo implicado. En algunos niños, la bacteriemia oculta representa los primeros signos de una infección localizada grave e indica que no se trata únicamente de un proceso transitorio. Sin tratamiento, la bacteriemia oculta causada por neumococo puede resolverse espontáneamente sin secuelas, puede persistir o puede llevar a infecciones localizadas como meningitis, neumonía, celulitis, pericarditis, osteomielitis o artritis supurativa. En los pacientes con bacteriemia neumocócica, oculta o focal, la resolución espontánea se da en el 30 a 40% de los casos, con una mayor tasa de resolución espontánea en los niños sin aspecto grave. La bacteriemia por Haemophilus influenzae tipo B se asocia de forma característica con un mayor riesgo de infección localizada grave que las bacteriemias debidas a Streptococcus pneumoniae. Los niños hospitalizados con bacteriemia por Haemophilus influenzae tipo B suelen desarrollar infecciones localizadas, como meningitis, epiglotitis, celulitis, pericarditis o infecciones osteoarticulares, y es rara la resolución espontánea de la bacteriemia. Entre las infecciones bacterianas importantes en niños de 3 a 36 meses de edad con signos de localización figuran otitis media, sinusitis, neumonía, no siempre manifiesta sin una radiografía de tórax, enteritis, infección urinaria, osteomielitis y meningitis. El manejo de los niños de 3 a 36 meses febriles y que impresionan de gravedad, sin signos focales de infección, incluye la hospitalización e instauración precoz de tratamiento antimicrobiano una vez extraídas las muestras para hemocultivo, urocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo. Las directrices de práctica de consenso publicadas en 1993 recomiendan que los niños de 3 a 36 meses de edad con temperatura igual o menor de 39 grados centígrados y que no tienen aspecto tóxico pueden ser observados de modo ambulatorio sin la necesidad de realizar pruebas diagnósticas o administrar agentes antimicrobianos. En los niños sin aspecto tóxico con temperatura rectal mayor o igual a 39 grados centígrados, las opciones son
Obtener un hemocultivo y administrar un tratamiento antibiótico empírico, ceftriaxona, dosis única de 50 mg por kilo, sin superar 1 gramo. Si el recuento leucocitario es mayor de 15.000 por microlitro, obtener un hemocultivo y comenzar el tratamiento con ceftriaxona. U obtener un hemocultivo y observarlos de modo ambulatorio sin tratamiento antibiótico empírico, con vuelta para reevaluación en 24 horas. No se han establecido directrices de tratamiento de los niños de 3 a 36 meses de edad que han recibido las vacunas conjugadas de Haemophilus influenzae tipo B y Streptococcus pneumoniae, pero por lo general es prudente una cuidadosa observación sin la administración empírica de tratamiento antibiótico. Dado que los niños pequeños plenamente vacunados tienen un riesgo mucho menor de bacteriemia oculta y meningitis como causa de fiebre aguda sin signos de localización, algunos autores defienden que las únicas pruebas de laboratorio requeridas en este grupo de edad con temperatura mayor de 39 grados centígrados son un análisis de orina y un urocultivo en los niños circuncidados menores de 6 meses de edad, en los niños no circuncidados y en todas las niñas menores de 24 meses de edad. Independientemente de cuál sea la opción escogida, tabla 177, 3, se debe explicar a la familia que debe regresar inmediatamente si el niño empeora o si aparecen nuevos síntomas. Se recomienda encarecidamente el tratamiento empírico de todos los niños con buen aspecto menores de 36 meses de edad que no hayan recibido las vacunas conjugadas de Haemophilus influenzae tipo B y Streptococcus pneumoniae y que tengan una temperatura rectal mayor de 39 grados centígrados y un recuento leucocitario mayor de 15.000 por microlitro. Si se obtienen hemocultivos y se aísla Streptococcus pneumoniae de la sangre, el niño tendrá que volver al médico lo antes posible. Si el niño no impresiona de gravedad, está afebril y la exploración física es normal, se debe obtener un segundo hemocultivo y tratar al niño con antimicrobianos orales durante 7 a 10 días. Si el niño impresiona de enfermedad y sigue teniendo fiebre sin foco aparente de infección en el momento del seguimiento, o si se aísla Haemophilus influenzae o Neisseria meningitidis en el hemocultivo inicial, hay que repetir el hemocultivo y evaluar la presencia de meningitis, punción lumbar incluida, y administrar tratamiento hospitalario con antibióticos adecuados por vía intravenosa. Si el niño desarrolla una infección localizada, el tratamiento deberá dirigirse a combatir los patógenos. Fiebre de origen desconocido. La clasificación de la fiebre de origen desconocido se reserva para los casos en los que existe fiebre documentada por un especialista sanitario y cuya causa no se identifica después de 3 semanas de evaluación ambulatoria o tras una semana de evaluación intrahospitalaria, tabla 177, 4. Etiología. Las muchas causas de fiebre de origen desconocido en los niños son las infecciones, las enfermedades reumatológicas, enfermedades del tejido conjuntivo o autoinmunitarias, o las enfermedades autoinflamatorias, ver capítulo 163 tabla 177, 5. Deben considerarse también las neoplasias, aunque la mayoría de los niños que las padecen no solo presentan fiebre. Ha de tenerse en cuenta la posibilidad de fiebre medicamentosa si el paciente está recibiendo algún fármaco. Este tipo de fiebre generalmente es sostenida y no se asocia con otros síntomas. La suspensión del fármaco se asocia con la resolución de la fiebre, en general en cuestión de 72 horas, aunque algunos fármacos, como los ioduros, se excretan durante un largo periodo de tiempo, lo que hace que la fiebre pueda prolongarse hasta un mes después de la retirada del fármaco. La mayoría de las fiebres de origen desconocido o no reconocido son presentaciones atípicas de enfermedades comunes. En algunos casos, la fiebre de origen desconocido es la presentación típica de la enfermedad, como en la artritis idiopática juvenil, pero el diagnóstico definitivo solo puede establecerse tras una observación prolongada, ya que inicialmente no hay hallazgos específicos o asociados en la exploración física y todas las pruebas complementarias son negativas o normales. En Estados Unidos, las infecciones sistémicas que con mayor frecuencia están implicadas en la fiebre de origen desconocido en los niños son salmonelosis, tuberculosis, enfermedades por riquecias, sífilis, enfermedad de Lyme, enfermedad por arañazo de gato,
Presentaciones atípicas prolongadas de enfermedades virales comunes, infección por el virus de Epstein-Barr, infección por citomegalovirus, hepatitis viral, coccidioidomicosis, histoplasmosis, paludismo y toxoplasmosis. Otras causas menos frecuentes de fiebre de origen desconocido son tularemia, brucelosis, leptospirosis y fiebre por mordedura de rata. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida por sí solo no suele ser responsable de fiebre de origen desconocido, aunque con frecuencia se producen procesos febriles en los pacientes que lo padecen, causados por infecciones oportunistas. Ver tabla 177, 4. La artritis idiopática juvenil y el lupus eritematoso sistémico son las conectivopatías que con más frecuencia producen fiebre de origen desconocido. La enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad de Kawasaki también son responsables de este tipo de fiebre con cierta frecuencia. Si se sospecha fiebre facticia, inoculación de material pirogénico o manipulación del termómetro por parte del paciente o de un progenitor, se debe documentar la presencia y el patrón de fiebre en el hospital. Es indispensable llevar a cabo una observación continua y prolongada, que puede incluir la vigilancia electrónica o por video. La fiebre de origen desconocido de más de 6 meses de duración es muy poco frecuente en niños y sugiere una enfermedad granulomatosa, autoinflamatoria o autoinmunitaria. Se requiere una evaluación repetida cada cierto tiempo, que incluya historia clínica, exploración física, evaluación de laboratorio y estudios de imagen. Diagnóstico. La evaluación de la fiebre de origen desconocido requiere una historia clínica y una exploración física minuciosas, completadas con algunas pruebas de detección selectiva, así como pruebas de laboratorio y de imagen según lo indique en la historia, la exploración o la detección inicial por pruebas selectivas. Tabla 177, 5. Historia clínica. Debe obtenerse una historia detallada de la fiebre que comprenda el comienzo, la frecuencia, la duración de la fiebre, la respuesta o falta de respuesta al tratamiento y los síntomas asociados. En los niños con septicemia son comunes los escalofríos repetidos y los picos de temperatura, con independencia de la causa, sobre todo cuando se asocian con nefropatía, hepatopatía, afección de las vías biliares, endocarditis infecciosa, paludismo, brucelosis, fiebre por mordedura de rata o colección loculada de pus. La edad del paciente resulta útil en la evaluación de la fiebre de origen desconocido. Los niños mayores de 6 años con frecuencia presentan infecciones respiratorias o genitourinarias, infecciones localizadas, abscesos, osteomielitis, artritis idiopática juvenil o, rara vez, leucemia. En los adolescentes es más probable que presenten, además de las causas de fiebre de origen desconocido encontradas en los niños pequeños, enfermedad inflamatoria intestinal, procesos autoinmunitarios, linfomas o tuberculosis. Se debe preguntar por exposiciones a animales domésticos o salvajes. La incidencia de infecciones zoonóticas en Estados Unidos está aumentando y con frecuencia estas infecciones se contraen de animales domésticos que no parecen estar enfermos. La inmunización de los perros contra la leptospirosis previene la enfermedad en el can, pero no su estado de portador de leptospiras, que puede transmitir a las personas con las que vive. El antecedente de ingesta de carne de conejo o de ardilla podría proporcionar una pista que conduzca al diagnóstico de tularemia orofaríngea, glandular o tifoidea. También debe preguntarse por picaduras de garrapata o viajes a zonas infestadas por garrapatas o parásitos. Debe investigarse la existencia de pica. La ingesta de polvo es un dato especialmente importante para detectar infección por Toxocara canis, larva migrans visceral, o Toxoplasma gondii, toxoplasmosis. Es preciso investigar cualquier antecedente de hábitos alimentarios inusuales y de viajes desde el nacimiento. El paludismo, la histoplasmosis y la coccidioidomicosis pueden resurgir años después de la visita al área endémica. Es importante recoger las inmunizaciones profilácticas y las precauciones tomadas por el paciente contra la ingesta de agua o alimentos contaminados durante los viajes. Piedras, tierra y artefactos recogidos en zonas geográficamente distantes y traídos a casa pueden servir como vectores de enfermedades. Se debe realizar una historia medicamentosa rigurosa que incluya preparaciones de venta sin receta y fármacos tópicos, incluidas las gotas oculares, que pueden asociarse con fiebre inducida por atropina.
También es importante la historia genética del paciente. Los descendientes de los escoceses del Ulster pueden sufrir fiebre de origen desconocido debido a diabetes insípida nefrogénica. La disautonomía familiar, síndrome de Riley-Day, un trastorno asociado con hipertermia recurrente, es más frecuente en los judíos que en otros grupos poblacionales. Los antepasados de origen mediterráneo sugieren la posibilidad de fiebre mediterránea familiar. Tanto la fiebre mediterránea familiar como el síndrome de hiperinmunoglobulina D son trastornos autosómicos recesivos hereditarios. El síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral y el síndrome de Muckle-Wells se heredan como rasgos autosómicos dominantes. Exploración física. Es muy importante realizar una exploración física completa para investigar cualquier indicio físico en relación con el diagnóstico de base, tabla 177, 6. Se documentará el aspecto general del niño, así como la presencia de sudoración durante la fiebre. La ausencia continua de sudoración en presencia de una temperatura corporal elevada o cambiante sugiere deshidratación por vómitos, diarrea o diabetes insípida central o nefrogénica. También sugiere displasia ectodérmica anhidrótica, disautonomía familiar o exposición a atropina. Hay que observar también la actividad general del paciente y la presencia o ausencia de erupciones. Es importante realizar una cuidadosa exploración oftalmológica. Los ojos rojos y llorosos pueden ser un signo de enfermedad del tejido conjuntivo, en particular de la poliarteritis nudosa. La conjuntivitis palpebral en un paciente febril puede ser un dato que oriente hacia el sarampión, una infección por virus Coxsackie, tuberculosis, mononucleosis infecciosa, linfogranuloma venéreo o enfermedad por arañazo de gato. Por el contrario, la conjuntivitis vulvar en un paciente con fiebre de origen desconocido sugiere enfermedad de Kawasaki o leptospirosis. Las hemorragias conjuntivales petequiales son propias de la endocarditis infecciosa. La uveitis sugiere sarcoidosis, artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Kawasaki, enfermedad de Behçet y vasculitis. Por su parte, la corioretinitis sugiere citomegalovirus, toxoplasmosis y sífilis. La proptosis sugiere un tumor orbitario, tirotoxicosis, metástasis, neuroblastoma, infección orbitaria, granulomatosis de Wegener o pseudotumor. El oftalmoscopio también puede utilizarse para buscar anomalías en los capilares del lecho ungueal, que se asocian con enfermedades del tejido conjuntivo, como la dermatomiositis y la esclerodermia sistémica. Se pone aceite de inmersión o gelatina lubricante en la piel adyacente a la raíz de la uña y se observa el patrón capilar con el oftalmoscopio fijado en +40. En ocasiones, la fiebre de origen desconocido está producida por disfunción hipotalámica. Un dato a favor de ello es la ausencia de contracción pupilar debido a la ausencia del músculo esfínter del iris. Este músculo se desarrolla embriológicamente en el mismo momento en que se diferencian la estructura y la función hipotalámica. La ausencia de lágrimas, la ausencia de reflejo corneal o la lengua lisa sin papilas fungiformes sugieren fiebre debida a disautonomía familiar. El dolor al percutir sobre los senos nasales o sobre los dientes superiores sugiere sinusitis. La candidiasis oral recurrente puede ser el dato que oriente hacia trastornos del sistema inmunológico, que afectan especialmente a los linfocitos T. Unos reflejos tendinosos profundos hiperactivos pueden sugerir tirotoxicosis como causa de la fiebre de origen desconocido. Las ampollas febriles son hallazgos frecuentes en los pacientes con infección neumocócica, estreptocócica, palúdica y por riquecias, así como con síndromes de fiebre periódica. Estas lesiones son también habituales en los niños con meningitis meningocócica, que no suele manifestarse como fiebre de origen desconocido, pero rara vez se observan en niños con meningococemia. Las ampollas febriles se observan en ocasiones en las infecciones por salmonela o por estafilococos. La hiperemia de la faringe, con o sin exudado, sugiere infección estreptocócica, infección por el virus de Epstein-Barr, infección por citomegalovirus, toxoplasmosis, salmonelosis, tularemia, enfermedad de Kawasaki o leptospirosis. Los músculos y los huesos deben palparse cuidadosamente. Los puntos óseos dolorosos pueden sugerir la presencia de osteomielitis oculta o de invasión de la médula ósea por una neoplasia. El dolor sobre el músculo trapecio puede orientar hacia un absceso subfrénico.
El dolor muscular generalizado sugiere dermatomiositis, triquinosis, poliarteritis, enfermedad de Kawasaki o infección por arbovirus o micoplasma. La exploración rectal puede revelar la existencia de linfadenopatía o dolor perirectal, lo que apunta hacia un absceso pélvico profundo, una adenitis ilíaca o una osteomielitis pélvica. Hay que realizar una prueba con guayaco. La sangre oculta en heces puede sugerir una colitis granulomatosa ulcerosa como causa de la fiebre de origen desconocido. Evaluación de laboratorio. La evaluación de laboratorio del niño con fiebre de origen desconocido, y si ésta se llevará a cabo en el hospital o de modo ambulatorio, se determina según los casos. Puede requerirse la hospitalización para realizar estudios de laboratorio o por imagen que no están disponibles o son irrealizables de forma ambulatoria, para una observación más cuidadosa o para el alivio temporal de la angustia de los padres. El tiempo invertido en el diagnóstico deberá ajustarse al ritmo de la enfermedad. En un paciente crítico, la rapidez prima, pero en un paciente cuya enfermedad sigue un curso más crónico, el procedimiento diagnóstico puede ser más lento, de modo sistemático y llevarse a cabo de forma ambulatoria. Si ni la historia ni la exploración física sugieren una infección específica o área afectada, es poco probable que las pruebas diagnósticas resulten de utilidad. En un escenario así, tan común, la vigilancia continua y las reevaluaciones del niño deben emplearse para detectar cualquier nuevo hallazgo clínico. Aunque se desaconseja solicitar un gran número de pruebas diagnósticas en los niños con fiebre de origen desconocido según una lista predeterminada, sí se deben considerar ciertos estudios en la evaluación. Parte de la evaluación inicial consistirá en un hemograma completo, con recuento diferencial de leucocitos, y en un análisis de orina. Un recuento absoluto de neutrófilos inferior a 5000 por microlitro es un dato en contra de cualquier infección bacteriana indolente, aparte de la fiebre tifoidea. Por el contrario, los pacientes con un recuento de leucocitos polimorfonucleares mayor de 10.000 por microlitro o de leucocitos polimorfonucleares no segmentados mayor de 500 por microlitro tienen una alta probabilidad de padecer infección bacteriana grave. El examen directo del frotis de sangre con tinción de Giemsa o Rigot puede revelar la existencia de paludismo, tripanosomiasis, babesiosis o fiebre recurrente. Una velocidad de sedimentación globular superior a 30 mm por hora indica inflamación, por lo que se debe descartar una patología infecciosa, autoinmunitaria, autoinflamatoria o una neoplasia. Una velocidad de sedimentación globular mayor de 100 mm por hora sugiere tuberculosis, enfermedad de Kawasaki o enfermedad autoinmunitaria. Una velocidad de sedimentación globular baja no descarta la posibilidad de infección o de artritis idiopática juvenil. La proteína C reactiva es otro reactante de fase aguda que se eleva y vuelve a valores normales más rápido que la velocidad de sedimentación globular. Los expertos recomiendan comprobar una de las dos porque no hay ninguna evidencia de que la medición de ambas sea de utilidad clínica en el mismo paciente con fiebre de origen desconocido. Los hemocultivos se obtendrán en medio aeróbico. Los hemocultivos para anaerobios tienen un rendimiento mucho menor y solo deben realizarse cuando existan razones para sospechar una infección por anaerobios. Con frecuencia se requieren hemocultivos múltiples o repetidos cuando se desea detectar bacteriemia por endocarditis infecciosa, osteomielitis o abscesos profundos. La bacteriemia polimicrobiana sugiere una infección facticia autoinducida o una patología gastrointestinal. El aislamiento de Leptospiras, Francisella o Yersinia requiere medios selectivos o condiciones específicas que no se utilizan de manera rutinaria. Así, es importante comunicar al laboratorio qué patógenos se sospechan en un caso dado. Siempre debe obtenerse un cultivo de orina. La prueba cutánea de la tuberculina se realiza con una inyección intradérmica de 5 unidades de derivado proteico purificado, que se ha conservado refrigerado. Los datos de la historia o de la exploración pueden indicar la realización de un examen radiológico del tórax, de los senos, de la mastoides o del tracto gastrointestinal. La evaluación por imagen del tracto gastrointestinal en busca de signos de enfermedad inflamatoria intestinal puede ser útil en los niños con fiebre de origen desconocido sin ningún otro signo ni síntoma localizador. El examen de la médula ósea puede revelar leucemia, metástasis, infecciones por micobacterias, hongos o parásitos, así como histiocitosis, hemofagocitosis o enfermedades por depósito.
Si se procede a realizar un aspirado de médula ósea, es preciso obtener muestras para cultivo de bacterias, micobacterias y hongos. Las pruebas serológicas contribuyen al diagnóstico de infección por el virus de Epstein-Barr, infección por citomegalovirus, toxoplasmosis, salmonelosis, tularemia, brucelosis, leptospirosis, enfermedad por arañazo de gato, enfermedad de Lyme, rickettsiosis y, en alguna ocasión, artritis idiopática juvenil. El clínico debe saber que la fiabilidad y la sensibilidad y especificidad de estas pruebas varían. Por ejemplo, la serología para la enfermedad de Lyme fuera de los laboratorios de referencia generalmente no es fiable. La gammagrafía contribuye a la detección de abscesos abdominales y osteomielitis, en especial si el foco no se localiza en un miembro en concreto o si se sospecha una enfermedad multifocal. El citrato de galio localiza tejidos inflamatorios, leucocitos, asociados con tumores o abscesos. El fosfato de tecnecio es útil en la detección de osteomielitis antes de que las radiografías detecten lesiones óseas. Los granulocitos marcados con indio o con inmunoglobulina yodada pueden ser de utilidad en la localización de procesos biogénicos. La tomografía por emisión de positrones con 18F-fluorodesoxiglucosa es una modalidad de imagen útil en los adultos con fiebre de origen desconocido y puede contribuir a un diagnóstico definitivo en el 30 al 60% de los pacientes. El ecocardiograma detecta la presencia de vegetaciones en las válvulas cardíacas, propias de la endocarditis infecciosa. La ecografía puede detectar abscesos intraabdominales en el hígado, el espacio subfrénico, la pelvis o el vaso. La tomografía o la resonancia de cuerpo completo, ambas con contraste, suele ser el primer estudio por imagen de elección. Ambas permiten la detección de neoplasias y material purulento, y evitan así exploraciones quirúrgicas o con radioisótopos. Ambas son útiles en la detección de lesiones en la cabeza, cuello, tórax, espacios retroperitoneales, hígado, vaso, adenopatías intraabdominales o intratorácicas, riñones, pelvis y mediastino. La aspiración o biopsia de lesiones sospechosas guiadas por tomografía o por ecografía ha reducido el número de laparotomías y toracotomías exploratorias. La resonancia es especialmente útil en la detección de osteomielitis o miositis cuando se sospecha en un miembro determinado. El diagnóstico por imagen ayuda a confirmar o evaluar un diagnóstico de sospecha. En el caso de las exploraciones por tomografía, el niño queda expuesto a grandes cantidades de radiación. La biopsia es útil en ocasiones para diagnosticar el origen de una fiebre de origen desconocido. La broncoscopía, la laparoscopia, la mediastinoscopia y la endoscopia gastrointestinal proporcionan una visión directa y material de biopsia cuando hay manifestaciones organoespecíficas. Cuando se utiliza cualquiera de los procedimientos de pruebas más invasivas, siempre se debe considerar el cociente riesgo sobre beneficio para el paciente antes de seguir adelante. Tratamiento. El tratamiento definitivo de la fiebre de origen desconocido se ajusta al diagnóstico de base. En los niños, fiebre e infección no son sinónimos. Los antibióticos no se deben emplear como antipiréticos y se deben evitar los tratamientos empíricos. Una excepción la constituye el tratamiento antituberculoso en niños muy enfermos con sospecha de tuberculosis diseminada. Los tratamientos empíricos con otros antibióticos pueden resultar perjudiciales y dificultar el diagnóstico de endocarditis infecciosa, meningitis, infección parameningia y osteomielitis. Tras una evaluación completa, pueden estar indicados los antipiréticos para controlar la fiebre asociada con síntomas adversos. Pronóstico. Los niños con fiebre de origen desconocido tienen mejor pronóstico que los adultos. El pronóstico depende del proceso primario, que habitualmente es una presentación atípica de una enfermedad común de la infancia. En muchos casos no se llega a establecer un diagnóstico y la fiebre remite de manera espontánea. En el 25% de los niños en los que se mantiene la fiebre, la causa no se esclarece, ni siquiera tras una investigación en profundidad.